Dios le bendiga, hermano. Le habla el pastor José Rentas, de la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo. En esta mañana vamos a estar trayendo un mensaje titulado Me siento insuficiente. Me siento insuficiente. Y vamos a mirar cómo nos sentimos nosotros delante de Dios, y vamos a ver dos modelos en la Biblia, dos personas que se sintieron igual, y vamos a ver lo que Dios opina y lo que Dios hace con nosotros cuando nos allegamos a Él y nos sentimos impotentes, nos sentimos que no servimos. Amén. Vamos a orar y a pedir a Dios que intervenga con todas las vidas que están padeciendo por las condiciones mundiales y por lo que están padeciendo por enfermedades las cuales los médicos muchas veces no pueden atender, no pueden curar, y Dios hace como Él quiere, a unos sana y a otros los lleva consigo, pero por todos vamos a estar orando y vamos a orar dando gracias a Dios por tantas cosas buenas, por tantas cosas bellas que nos ha concedido, aun cuando no las merecemos. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Damos gracias por tu amor, damos gracias por la salvación que nos has dado, y te damos gracias porque tu Espíritu Santo nos ha llevado al conocimiento de la palabra que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Padre, permítenos leer y entender esta palabra y que se convierta en un recurso en nuestra lucha, nuestra batalla diaria, hasta tanto Cristo venga por la iglesia o vayamos nosotros a tu presencia. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Hermano, quiero invitarle a buscar en Lucas capítulo 19 y vamos a leer un relato del 19, del capítulo 1 al verso 10. Lucas 19, capítulo 19, versos 1 al 10, dice: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, dice. Y habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Gracias, Padre, te damos, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Este hombre, cuando oye que Jesús llega a Jericó,
Él quería ver quién era Jesús, pero él se sintió impotente, se le sintió que no servía, no tenía valor delante de Dios por cuanto él era pequeño y no lo podía ver. Él pensó no tener valor delante de Jesús, a quien, por lo que vemos, Zaqueo estimó que Jesús era un hombre de renombre, que Jesús era alguien superior a él. Y fíjense que lo que dice de Zaqueo, la Biblia, es que Zaqueo era un hombre que era rico, era un hombre que vivía en buena comodidad, por cuanto él era jefe de los publicanos, ¿verdad? Y se dice, pues lo repito, que era rico. Así que, siendo rico, estimó a Jesús mayor que él. Y lo mismo sucede con nosotros, que aunque tengamos y creamos que somos algo, debemos humillarnos delante de Jesucristo, debemos reconocer que Jesús realmente es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y que en Cristo podemos tener salvación, no con nuestras propias obras, sino porque Él quiere regalarnos la promesa de una salvación eterna, vivir con Él toda la eternidad. Eso es vida eterna, estar con Cristo toda la eternidad. Pero vuelvo y digo, hay momentos que nos sentimos impotentes, que nos sentimos que no servimos. Y la mejor actitud que podemos tener es llegar a Dios, humillarnos y reconocer que nada somos sin Él, que nada podemos hacer sin Él. El mismo Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Sigue diciendo en el verso 9, dice que Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué Jesús dice esto? Porque Zaqueo, habiendo reconocido que Jesús, a su entender, un hombre de renombre, y realmente Jesús está por encima de todos. Y Zaqueo reconoce tal condición, se humilla y da la mitad de lo que tiene, y a los que había engañado, porque fíjense lo que pasaba con el publicano, el cobrador de impuestos, le aumentaba la contribución que iba a hacer la persona que pagaba a Roma el tributo. El cobrador de impuestos le hacía pagar más. Tenía guardias de la Guardia Romana con quienes hacían autoridad y amenazas, y los guardias también eran partícipes de aquel dinero que lo dividían, daban parte al guardia que amedrentaba a aquella persona que iba a pagar el tributo a que pagase más de lo que le correspondía, haciéndole ver como que debía esa cantidad cuando que realmente debía menos, pero había un propósito de estafa, de robo de parte del cobrador de impuestos. Por eso, cuando Jesús entra a la casa de Zaqueo, la comunidad decía, pero entró en casa de un pecador. Y Zaqueo reconoció que Cristo entró a su casa, él no mereciendo, que Zaqueo no merecía que Cristo fuese a la casa. Cristo le dijo, es necesario
que hoy yo posee en tu casa. Dice que entonces Zaqueo bajó deprisa de aquel árbol y recibió a Jesús gozoso. Siempre comento cuando leo este relato, imagínense la esposa de Zaqueo, que le llega Zaqueo a la casa con una multitud, Jesús, sus apóstoles y los discípulos. Eran apóstoles nada más, eran 12 y Jesús 13. Imagínense que su esposo le llega a su casa, usted, hermana, damita, que le llegue el esposo con 13 personas y le diga, prepárale de comer, que van a comer con nosotros, van a cenar con nosotros, van a almorzar con nosotros. Cocinar para 13 personas conlleva mucho material y conlleva mucho trabajo. Imagínense, Jesús y los discípulos nada más eran, los apóstoles y Jesús nada más eran 13. Y con Jesús andaba una multitud que lo seguía, entre ellos los discípulos. Así que Zaqueo, reconociendo esa situación y circunstancia, se humilla y le promete a Jesús darle la mitad de su riqueza a los pobres y a los que había defraudado, se lo iba a devolver cuadruplicado, 4 veces lo que le había robado. Imagínense cuánto dinero tenía Zaqueo, cuánto dinero había robado, porque parte de eso era su sueldo y parte era el dinero que devengaban ilícitamente de los contribuyentes. Así que Jesús dice entonces que la salvación llegó a esa casa por cuanto Zaqueo también es hijo de Abraham. En otras palabras, para Zaqueo también hay promesa en Abraham, promesa de salvación, promesa de vida eterna, promesa de una herencia que Dios le promete a Abraham y a su descendencia. Siguiendo Zaqueo, descendiente de Abraham, tiene también parte en la promesa hecha a Abraham por herencia. Y dice Jesús que el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Usted y yo nos sentimos que somos inútiles, que somos impotentes delante de Dios, que no servimos delante de Dios, pero Dios ha tenido a bien convertir en nosotros y de nosotros instrumentos que Él quiere usar. Hubo otro hombre en la Biblia que tuvo una experiencia similar. Está en el libro de Jueces, capítulo 6. Vamos a tomar unos textos salteados. No vamos a leer completa esta lectura acerca de este hombre. Es un poquito extensa. En Jueces capítulo 6, verso 3, dice, pues sucedía que cuando los israelitas habían sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. ¿Contra quiénes? Contra los judíos, contra los hebreos. Dice, subían y atacaban, acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque ellos huían y sus ganados y venían con sus tiendas en muy grande multitud como langostas. Ellos
y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Haciendo resumen, resulta que los hijos de Israel hicieron lo malo, dice el capítulo 6, verso 1, hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová, y Jehová lo entregó en manos de Madián por 7 años. 7 años vivieron ellos esta amargura de trabajar, sembrar, crecer ganado, y venían los madianitas y se llevaban para comerse lo que podían comerse y lo que no, lo destruían y dejaban a Israel en hambruna. Y dice que la mano de Madián prevaleció contra Israel por esos 7 años, ¿verdad? Y los israelitas, llegó el momento que se dieron cuenta que habían hecho el mal, piden perdón a Dios, claman, oran, pidiendo a Dios por liberación de tal condición. Y vamos al verso 11 para ver otro hombre que se sentía inútil, que se sentía que nada podía hacer en la situación que estaban viviendo. Y ese hombre se llamó Gedeón. Dice en el verso 11 del capítulo 6 de Jueces: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Ebieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová estuviera con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y de dónde? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado? Esto es Gedeón hablando al ángel que vino a traerle mensaje de parte de Jehová. Y dice: y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Y dice que Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Este hombre de verdad que se sintió humillado, de verdad que se sintió inútil, inservible, impotente delante de las circunstancias, donde la voz del ángel de Jehová le habla y le dice que vaya y pelee contra los madianitas, que Jehová está con él, que es un varón esforzado, varón valiente. Habrá pensado Gedeón que Jehová se burlaba de él
porque tantos años, 7 años bajo esclavitud al pueblo madianita, 7 años que le robaban toda la comida, que le destruían sus bienes, que los tenían en pobreza. 7 años que tal vez habrán tratado, no lo dice la Biblia, pero ningún pueblo soporta 7 años sin tratar de rebelarse. Habrán hecho muchos dichos en contra de los madianitas. Hablarían rebeldías contra los madianitas. Habrán planeado rebeldías y actos de subversión en contra de los madianitas. Y sin embargo, Madián dice la Biblia que se mantuvo 7 años por encima del pueblo de Israel como esclavizante. En Israel los hebreos fueron como siervos, como esclavos de aquel pueblo. Peor, porque los siervos comían y los esclavos comían lo que el amo le daba. Los madianitas le destruían lo que ellos podían comer, lo que a Israel le pudo haber quitado el hambre. Los madianitas comían ellos el producto de los israelitas y lo que sobraba lo destruían. Lo leímos en la Biblia. Así que Dios escoge a Gedeón y le dice, este mensaje, ve que tú vas a vencer, vas a destruir este pueblo. Y Gedeón se sintió tan inútil que le dice a Dios, pues mira, si es verdad que tú me estás escogiendo, que tú me estás llamando para esta misión, dame señal, dame prueba, evidencia de que tú me hablaste. Y dice la Biblia que él pidió que cayese lluvia solamente en donde había un velloncillo, o sea, un pedazo de cuero, y que lloviese fuera del cuero como señal, y la otra noche que lloviese dentro del cuero solamente y no en el campo, que el sereno no mojara el campo y viceversa. Y Jehová así lo hizo y le probó que él le había hablado y le estaba dando señal de que él sería el que Jehová usaría para libertar a Israel. Pero bueno, como él vio la mano de Jehová con él, no sabemos si se puso un poco pretencioso o prepotente porque Dios le habló y a los demás no. El asunto es que Dios le dice, mira, vamos a hacer algo, yo voy a escoger la gente que va a ir a pelear contigo. Y mandó Jehová que llevase a todos los que viniesen dispuestos a ir a la guerra, que los llevase al agua del río, y que lo que contase, los que no doblaran las rodillas y tomaran el agua de la mano, y que todo el que dobló rodillas y lamió el agua del río como los perros, no irían a la batalla. Solo los que llevaron el agua a su boca y la lamieron de sus manos. Y en total fueron 300 hombres, de todo un ejército. Mire, si Dios hace ver y hace sentir a Gedeón inútil para esta misión y para este llamado que le hace, que le quita todo el ejército y lo deja solamente con 300 hombres. Le dio instrucciones, Gedeón dio las instrucciones al pueblo, y las instrucciones eran que prendieran una antorcha y la taparan con una tea, o sea, con una vasija, y que estuviesen callados y cuando él diera la orden
sonaran las trompetas, quitaran las teas, y así sucedió. Mientras aquel pueblo tuvo sueños y tenía miedo del pueblo de Israel, porque en los sueños ellos se veían vencidos. Pero a fin de cuentas, cuando Gedeón suena la trompeta o manda sonar la trompeta y sacan las antorchas de fuego, hubo tal confusión dentro del pueblo madianita que empezaron a pelear los unos contra los otros, ¿verdad? Y en ese momento el ejército que peleaba entre sí y que gritaban y huían corriendo mientras aquellos 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno de los madianitas contra su propio compañero de todo el campamento. Dice que el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Sera y hasta la frontera de Abel Mejola en Tebat, juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de Manasés, siguieron a los madianitas. Y dice que ellos mandaron Jasón a los del monte de Efraín diciendo: desciendan al encuentro de los madianitas y tomad de ellos los vados de Bet-bara y el Jordán antes que ellos lleguen. Y dice que a fin de cuentas ellos tomaron a Obed y Ser y mataron a Obed en la peña de Oreb, y a Set lo mataron en el lugar de Ser. Y después siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Obed y Ser a Gedeón al otro lado del Jordán, y así fueron vencidos los madianitas por Gedeón, quien se sintió inútil, quien se sintió que era impotente, que no podía contratar el ejército. En tu vida también llegan momentos que son como el ejército madianita, como dicen en Puerto Rico, como los paños de malva, uno quitado y otro puesto. Llega un problema, ese problema aparentemente se soluciona y llega otro problema, se ora, se intercede, parece que se arregla, llega otro problema. Y así el hombre vive de problema en problema, dándose cuenta de que depende totalmente de Dios. Y esto fue lo que Dios hizo con Zaqueo, lo que Dios hizo con Gedeón, quienes sintiéndose inútiles y sintiéndose como que no eran ellos apropiados para el llamado de Dios, Dios los usó, porque dice la Biblia que en casa de Zaqueo llegó la salvación ese día. Y cuando la salvación llega a un lugar, la salvación se expande y muchos otros conocen de Cristo y a Cristo entregan su vida. Tú tienes llamado también, igual que Zaqueo, de bajarte del árbol donde te hayas subido para ver a Jesucristo y humillarte, igual que Dios me llamó a mí a la humillación. Dios quiere que nos humillemos y que vivamos de acuerdo a la humillación que Él demanda de nosotros, para Él entonces ser enaltecido, Él glorificarse y glorificar al Padre. Dice Jesús que el que se enaltece será humillado, mas el que se humilla será enaltecido. Humillémonos delante de Dios. Vayamos con el rostro bajito
vayamos con una actitud de sumisión a Cristo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dejemos que sea Dios quien transforme nuestra vida y haga de nosotros aquello que Él quiere hacer. Lo que no entendemos, lo que no quisiéramos, lo que pensamos que no podemos hacer, es tal vez lo que Dios tiene preparado para que tú hagas. Oramos, Padre, te damos gracias por el pueblo que escogiste. Te damos gracias por sus familias. Te damos gracias por problemas que han llegado. Cada uno de esos problemas tienen un propósito y tienen, Señor, una intención de parte tuya para bien y no para mal. Padre, permite que esta palabra nos permita a todos entender que sin ti nada podemos hacer, pero contigo todo es posible, por cuanto no hay nada imposible para ti. En el nombre de Jesús oramos, te damos gracias. Amén. Si todavía no has dado tu vida a Cristo, ríndele tu vida hoy. Haz una oración pidiendo perdón a Dios, pidiéndole a Dios que tome tu vida, que la cambie, que la transforme, que te lave con la sangre de Cristo y que escriba tu nombre en el libro de la vida, que te ayude a entender la Biblia. Y Él te ayudará todos los días de tu vida hasta que Cristo venga por la iglesia o tú y yo moramos y vayamos a la presencia del Dios vivo. Puedes hacer una oración con estos elementos para que entregues tu vida a Jesucristo. Amén. Bien, iglesia, amigos, que la gracia y la paz de Cristo sea con todos y cada uno de ustedes. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios les bendiga, hermanos.